Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la elasticidad de una viga, aplicando las ecuaciones diferenciales. Los invito a que nos acompañen durante este tiempo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es conocer qué es una viga. Las vigas son elementos estructurales muy usados en las construcciones para soportar cargas o dar estabilidad. Para diseñarlas es necesario conocer las fuerzas perpendiculares a los ejes X y Y que se ejercen a lo largo de su longitud. Esto nos va a evitar posteriores problemas en la construcción. Veamos el ejemplo gráfico, donde en la figura inicial se tiene una viga que no está deformada ya que no está recibiendo carga alguna, pero en la siguiente figura la viga recibe una carga de 30 kN que hace que se deforme. Esto lo vamos a ver más adelante en un video donde nos explican matemáticamente cómo funciona. Universidad EXI, aplicación de las ecuaciones diferenciales, sexto semestre, Ingeniería Industrial, Bogotá, noviembre de 2015. Método de la ecuación diferencial de la elástica. En este caso tenemos una viga sometida a una carga, con un apoyo fijo al lado izquierdo y un apoyo móvil al lado derecho. La línea roja nos indica la línea elástica, que pasa por los centros de gravedad de todas las secciones transversales. La distancia y, obtenida por la flexión en el momento de aplicar la carga, está dada en función de la longitud donde se aplique, es decir, que se tiene una ecuación de y en función de x. Se dice que el radio de la curvatura de flexión, mostrado por la línea elástica, se puede calcular a través de la ecuación 1 sobre el radio es igual al momento en el eje z sobre E por I sub z, donde E es el módulo de elasticidad de la viga e I sub z es el momento de inercia de la sección transversal en el eje z. Por otra parte, apoyados en otro método matemático, tenemos que el radio de curvatura de una curva se puede obtener de la ecuación 1 sobre el radio, que es igual al cociente de la segunda derivada de y respecto de x al cuadrado sobre, abro corchetes, 1 más el cuadrado de la derivada de y respecto de x, cierro corchetes, a la 3 medios. Igualando las expresiones del radio de la curvatura, obtenemos la ecuación diferencial de la línea elástica. Para la integración de esta ecuación diferencial no lineal, podemos hacer pequeñas simplificaciones, dado que la mayoría de las deformaciones son muy pequeñas. En este gráfico tenemos que tangente a la curva se crea un ángulo θ con respecto al eje x. Por lo tanto, la derivada de y respecto de x es igual a la tangente del ángulo θ. Si las deformaciones son pequeñas, entonces el ángulo θ es pequeño. Por lo tanto, la tangente del ángulo θ es pequeña y la derivada de y respecto de x es pequeña. Tiende a 1 en el divisor de la ecuación del radio de la curvatura. Haciendo esta aproximación en la ecuación diferencial de la línea elástica, se tiene que la segunda derivada de y respecto de x al cuadrado es igual al momento en z sobre E por I sub z, donde E es el módulo de elasticidad de la viga e I sub z es el momento de inercia de la sección transversal del eje z. Dependiendo del análisis del momento, se tiene que si el momento en z es mayor a 0, entonces la segunda derivada de y respecto de x al cuadrado es menor a 0, o viceversa. Además, si la distancia x2 es mayor a la distancia x1, entonces dx es mayor a 0. Y como se vio en la figura anterior, el ángulo θ2 es menor al ángulo θ1. Entonces, la derivada del ángulo θ será menor a 0. Acorde a este análisis, se introduce el signo negativo a la ecuación diferencial de la línea elástica. Ejercicio propuesto. La viga de la figura está recibiendo una carga de 30 kN entre los puntos A y B. Tiene un módulo de rigidez a la flexión E por I sub z
donde E es igual a 2.1 por 10 a la 5 newton sobre milímetro cuadrado e I sub z es igual a 869 centímetros a la 4. La viga tiene una longitud de 4 metros y está sobre dos apoyos, uno fijo y uno móvil. La carga se está aplicando a 1 metro de distancia del punto fijo. Al ejercer una carga de 30 kN, tendremos una reacción en los puntos de apoyo. Entonces, la sumatoria de fuerzas sobre el eje X será igual a 0. Además, el sistema se encuentra en equilibrio, por tanto, las reacciones serán igual a la sumatoria de la carga ejercida sobre la viga. Además, en el apoyo fijo se genera un momento, teniendo entonces en este sistema el planteamiento de las ecuaciones de fuerzas y de momentos. Al despejar a través de los métodos conocidos, se obtienen las reacciones en A y en B. Aplicamos la ecuación de la línea elástica en el trayecto de 0 a 1 metro y de 1 a 4 metros correspondientes a la viga. Tenemos entonces que despejamos el momento e integramos en ambos lados de la ecuación diferencial. Nuevamente integramos en ambas partes de la ecuación para despejar la derivada de y con respecto a x. Al hacerlo en ambos tramos encontramos que se generan las respectivas constantes que nos van a permitir realizar un despeje y una equivalencia de las mismas. Entonces, al despejar las constantes, podemos plantear nuestra ecuación diferencial para poder hallar los valores de y máximo. Recuerda que las ecuaciones diferenciales siempre se aplicarán a lo cotidiano. Adiós.